Entre sueños, libros y prados. Deshojadas las llanuras en las vegas del olvido, atraídas por aromas de jazmín y blanco vino. Secos campos de trigo, rodeados de claros ríos, donde imagino el deslumbrar del camino con rumbo a mi próximo destino. Así comienza De las rosas y el romero, el poemario escrito por Eduardo García Mayo, un artista con letras mayúsculas. También es músico, hijo y nieto de grandes artistas del mundo del flamenco. Vamos, que tiene talento por los cuatro costados. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Una maravilla tu libro, qué pena que no pueda leer más, pero luego te pediré que me leas unos versos más. Estupendo. Antes que nada, muchísimas gracias por venir aquí y quería preguntarte de dónde viene esa vocación de poeta. Bueno, gracias por invitarme. Esta vocación de poeta viene de, como has dicho, en mi familia ha habido escritores. Uno de ellos es mi bisabuelo, Basilio García Cabello, fue autor de la canción 12 cascabeles, autor de Vino amargo, de muchísimas canciones, de muchísimas revistas, de obras de teatro y libros de poesía. Entonces, después de él, mi abuelo, mi padre, mi hermana y mi familia han escrito. Entonces yo he visto siempre las letras en mi casa como una diversión, como un juego. Y un día se me despertó la inquietud de necesitar expresarme, teniendo los recursos que había tomado de la lectura, porque es algo que me encanta, es algo que me inculcó mi madre desde pequeño y soy un loco de la lectura. Y nada, hasta que escribiendo por simplemente diversión propia, pude crear este librito. ¿De dónde sacas la inspiración, Eduardo? ¿Dónde vienen esas ideas para escribir? Pues mira, algo muy importante para mí es la naturaleza. En la naturaleza yo siempre que me muevo por el campo, escucho los ríos, escucho el mar, los pájaros, eso es algo que a mí siempre me ha llenado muchísimo. Luego también de la música. Al yo ser músico, necesito de ella para vivir. Entonces a lo mejor estoy escuchando una canción, una melodía de cualquier estilo de música diferente, no hace falta que sea flamenco, y eso me puede inspirar para crear una poesía. Eduardo, además de escribir maravillosamente como lo haces, eres músico, porque tocas la flauta travesera, también la guitarra, el piano. ¿Cómo te expresas a través de la música y a través de las letras? ¿Qué encuentras de diferente en las vías de expresión? Pues mira, yo al ser músico, como has dicho, siempre que estoy en un escenario, a la hora de improvisar, tiendo a cerrar los ojos, a meterme en mi mundo y a simplemente expresar lo que tengo dentro. Y cuando he escrito, siento absolutamente lo mismo. Me meto como una especie de habitación interna em, en mis adentros y escribo simplemente lo que siento y lo que sale de mi corazón. O sea que es una vía de expresión más o menos parecida, ¿no? Exacto. Encuentras esa manera de lo que te inspira, ¿no? Que es de los alrededores, la naturaleza, como bien decías, y plasmarla. Hablas mucho del tema gitano en tu libro, Mm. Eduardo. Cuéntanos de qué manera lo plasmas y también si tenemos una concepción errónea de la cultura gitana. Yo pienso que la cultura gitana siempre ha estado llena de estigmas, siempre ha estado llena de problemas, porque es la imagen que vende, es la imagen que se da en las televisiones y en los libros. Siempre hemos estado apartados de la sociedad y realmente las bases de la cultura gitana se basan en el respeto, en el amor y ya está. Lo demás son problemas de las cabezas del ser humano, porque hay personas buenas, sean gitano o no, y hay personas malas, sean gitano o no. ¿Cómo has honrado a tu cultura en tu libro, con tus versos? Pues en este libro yo lo reflejo en muchos aspectos. Utilizo palabras, por ejemplo, que vienen del romanés, que es nuestro idioma a nivel internacional. También hago muchas referencias a la naturaleza. El gitano siempre ha sido una etnia que se ha movido por el mundo, ha ido moviéndose por el mundo y necesitando de los ríos, necesitando de los bosques, necesitando del amor, como he dicho antes, con las personas. Y eso se ve muy reflejado aquí. Una visión muy bonita de vuestra cultura, Eduardo. Algo importante es también la influencia que has tenido a la hora de escribir. Se ven ciertos matices
de artistas consagrados como Federico García Lorca, también Miguel Hernández, por ahí alguna pincelada, ¿no?, de Gustavo Adolfo Bécquer, de su Exacto. romanticismo. Cuéntame qué te ha aportado cada uno de estos artistas, de estos escritores, y cómo lo has llevado a tu terreno para hacerlo tu lenguaje. Pues mira, Gustavo Adolfo Bécquer, el que has mencionado, fue el que me introdujo a mí en la poesía. Yo justamente estaba estudiándolo en cuarto de la ESO y al tener que estudiarlo vi mucha semejanza en cómo él vivía a cómo yo vivía. Entonces me puse a leerlo y me regaló mi abuelo un libro de una edición antiquísima, preciosa, de los años 60, y en la época de cuarentena empecé a echarle un vistazo. Me lo bebí en 2 o 3 días y desde entonces veía que el tener sentimientos no era nada malo. Gustavo Adolfo Bécquer lo había expresado y había hecho esa belleza que dejó plasmada en sus rimas, en sus leyendas. Luego, como has comentado también, Góngora. Góngora, bueno, de la generación del 27 de Lorca. Lorca también fue uno de los que me introdujo en esto, ¿no?, que es, digamos, la imagen fácil a la que llegar a la poesía. Con Lorca he llegado a raíz de la metáfora y todo eso, me ha servido muchísimo para poder expresar. Y conociendo a Lorca, conocí a la generación del 27 y con ello a Góngora, Ujú. por lo que se creó en este caso la generación. Góngora también ha significado para mí un antes y un después, porque me ha enseñado ese lenguaje que yo veía necesario, que era el que con el que yo me sentía a gusto para expresarme. Me encanta escucharte tan joven y amando la poesía de esta manera. Los que amamos la literatura lo sentimos así. Me gustaría preguntarte cómo crees que está el panorama de la poesía ahora mismo, porque yo te escucho esa fascinación por Gustavo Adolfo Bécquer, por Góngora, y pienso en la cantidad de estudiantes de la ESO Mm. o de bachillerato que enfrentan las poesías, que no las entienden, que les parece un rollo, y qué bonito que tú hayas sabido extraer todo eso. Entonces, no sé si ahora mismo ¿la poesía está en un momento difícil o crees que está en un momento de auge? Yo creo que la poesía está en un momento difícil, al igual que todo lo que requiere sentimiento en esta sociedad de ahora está en un momento difícil. Yo creo que hay muchos chicos y chicas jóvenes que ven bonito el mundo de la poesía. Lo que pasa es que como en la sociedad no está bien visto, se pueden reír de ti, prefieren ser como los demás. Yo recomiendo que si se sienten identificados con una poesía no tengan miedo a decirlo, ni a contarlo, ni a leerlo. Ayer me dijeron una frase, un gran actor que se llama Javier García Martín, una frase que a mí me llamó mucho la atención, y es que la poesía es joven. La poesía es por lo que una persona necesita expresar lo que siente. Y nadie siente más que un joven que por primera vez vive las vivencias de este mundo. Muy bonito. Me ha llamado la atención que hayas dicho que es verdad que a veces cuesta decir que eres poeta. ¿Te ha pasado, Eduardo, que dices que eres poeta y has tenido que aguantar alguna crítica al respecto? Yo personalmente soy una persona que me da bastante igual lo que diga la gente de mí. Entonces siempre he llevado por delante lo que ha sido mi familia, de dónde vengo y que me gusta escribir. Entonces, personalmente no he tenido el problema ese de contarlo, pero sé que sí determinadas personas lo han visto como el rarito. Pero a mí eso me da totalmente igual, al revés. Me encanta ser el rarito por haber sacado un libro de poesía. Maravilloso, es el rarito, pero como tú bien has dicho, soy el que publica, el que es capaz de conectar con los sentimientos y el que ha sido capaz de emocionarse leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, me Totalmente. parece, te aplaudo por la personalidad, porque es verdad que a veces no es fácil ir contracorriente, pero de la gente excepcional se hace la historia y se hace el mundo. O sea, que de verdad te felicito. Gracias. ¿Cómo ha sido crecer con tantos artistas, Eduardo? Tu padre músico, tu madre bailaora, tu hermana escritora también. Sí. Madre mía, tranquilo, bebe agua porque aquí hace calor y hemos hablado ya mucho rato. Cuéntame, te has criado entre música, letras, baile y arte, ¿no? Mi vida ha sido un terremoto en ese aspecto. Y doy gracias a Dios porque he tenido una gran suerte al haber nacido en ese mundo. También es mucha responsabilidad porque ser hijo de una gran bailadora, Lola Mayo, un gran guitarrista, Basilio García, y como he dicho, mi bisabuelo, Basilio García Cabello, etcétera, me dan ese punto de responsabilidad de no poder, ¿cómo lo explico? De tener que seguir con el legado.
pero a su vez me es muy bonito y, como ya he dicho antes, lo llevo por bandera siempre, La verdad es que has heredado muchísimo talento de muchas partes de tu familia, ¿no? O por sea, suerte. estarán orgullosos de ti. ¿Qué dijeron tus padres cuando publicaste el libro haciendo casi honor a tu bisabuelo? Pues ellos están súper felices, al igual que yo. Les encanta, siempre, como ellos conocen este mundo, también me frenan, porque es normal que un chico joven, como soy yo, al haber publicado un libro y si ve que a lo mejor a la gente le puede gustar, tienda por naturaleza a no presumir, pero sí querer estar orgulloso en cierto modo, no sé cómo Ujú. decirlo. Sí. Y ellos me han sabido siempre frenar los pies. Ujú. Siempre no me dejan irme del camino. Que estés orgulloso de tu trabajo, pero sin soberbia, ¿no? Y con Exacto, humildad, ¿no? Me exacto. imagino, claro. ¿Cuál ha sido la acogida del libro, Eduardo? ¿Ha gustado? ¿Qué respuesta te ha dado la gente que se lo ha leído? Pues por suerte ha sido muy buena. Ha sido muy buena la acogida. He tenido personas que sin esperármelo de repente me han dicho que lo tenían. Ujú. Pensaba que iba a ser mucho menor y estoy agradecidísimo tanto a todo el mundo que lo ha comprado como a mi editorial por haber confiado en mí y haberme publicado, llevarme siempre también a ayudarme en todo, apoyarme en las presentaciones. Este es un momento grandísimo en tu carrera como escritor. ¿Algún momento memorable de tu carrera como músico del que te gustaría hablar? Sí, yo siempre me llevaré en mi recuerdo un homenaje a la Tati. La Tati es uno de los referentes del baile flamenco y se hizo un homenaje hacia ella en los Teatros del Canal, en el Festival de la Suma Flamenca, en noviembre de 2022. Y ahí estuve yo trabajando en su compañía, con ella, con mi padre, en ese pedazo de teatro magnífico. Entonces eso siempre que es algo que yo siempre llevaré con orgullo y con ganas de contarlo. Qué bonito. ¿Nervio escénico tienes en algún momento? Con el instrumento no, con las palabras un poco. Con las palabras un poco, fíjate, o sea que con el instrumento, ¿y por qué crees que es ese cambio? Pues mira, Paco de Lucía decía una cosa que es algo que a mí siempre se me ha quedado marcado, y es que un músico se esconde detrás del instrumento. Aunque la flauta sea un simple palito, por decirlo de alguna manera, Ujú. así, y se te ve perfectamente, es como que estás escondido detrás. No te sé explicar. Simplemente con el instrumento no tengo ningún problema. Sientes que estás tapado, ¿no? Arropado. Sí, Probablemente poco a poco, ya cuando el libro ya lleve más tiempo claro. afuera, te vas a sentir lo mismo, que es como tu escudo, ¿no? Es esa protección que tienes. En la música, no te he preguntado, ¿has sido autodidacta o has decidido ir a estudiar? Pues yo estudio en el conservatorio, yo estudio música, estudio clásico, con la flauta travesera, pero en el lado del flamenco sí empecé como autodidacta. Luego estudié con grandes artistas como Alejandro Escalera, Juan Parrilla, Ujú. son grandes flautistas a los que yo admiro, pero en mis comienzos del flamenco sí empecé como autodidacta, de la mano de mi padre, por supuesto, pero él es guitarrista, y con la guitarra y con el piano también de manera autodidacta. Ujú. Qué talento, Eduardo, de verdad. O sea, que seas capaz de ponerte al piano y ser capaz de ya componer cosas, ¿no? Bueno, ¿Hacia dónde ves tu futuro, Eduardo? ¿Lo ves más hacia la música, hacia las letras o no hay que elegir y puedes ver un camino unido de las dos? pues esa pregunta yo era algo que antes me cuestionaba mucho. Y cuando he sacado el libro y he seguido con mis estudios, con mi trabajo de la flauta y con mis presentaciones del libro, he visto que es algo que se puede compaginar perfectamente. Ujú. De hecho, tengo intención a lo mejor de incluso en un futuro que a mí me gustaría sacar algún disco de mi música, poder también que no solo sea la música, sino que también lleve mis letras Ujú. y poder hacer algo junto. No te he preguntado tu edad, Eduardo, ¿cuántos años tienes? 20. 20, madre mía, y con un libro publicado, habiendo tocado en un homenaje a la Tati, o sea, de Mm. verdad, tienes el mundo por delante. ¿Cuál es lo siguiente en tu lista para hacer, Eduardo? Pues mira, lo que tengo ahora mismo previsto es seguir con mi carrera de música, que me quedan unos añitos todavía, y tengo un proyecto en mente que es hablando sobre mi familia, un ensayo, que estoy ahora mismo empezando a plantearlo, pues mis orígenes vienen de Granada, entonces tengo que bajar a Granada, hablar con gente que han podido conocer de más cerca esta situación y no sé cuánto tiempo me llevará. También estoy de la ayuda de mi hermana, María García, que como habíamos hablado, ella escribe, es periodista, Ujú. me está ayudando muchísimo, estamos haciéndolo a la par y es el próximo proyecto que tengo así de escritura.
Qué bonito. Y ves, en el futuro van las dos cosas. Sigues con la música del conservatorio y Exacto. sigues con la escritura. Creo que no hay, Eduardo, honor más grande que un autor te lea un pedazo de su obra. Así que te voy a pedir que me elijas algún verso. No sé si quieres seguir donde yo empecé o si quieres elegir una parte de tu libro que sea tu favorita y que cierres la entrevista leyéndonos algo, ¿vale? Perfecto. Mira, voy a leer una poesía que habla justamente sobre Granada, Perfecto. donde yo me imaginé una historia que creo que se entiende perfectamente y se titula Camino de piedra bajo la Alhambra. Maravilloso. La sombra que detrás de ti se apega al suelo, ronda queriendo liberarse, soñando con el firmamento. En la noche desaparece la silueta de Tatiana, dejando sus huellas en las calles oscuras de Granada. Los gitanos te buscan enamorados de tu figura, con intención de proclamarte de sus miradores la fortuna. Paseo de los tristes, paseo del río y camino de piedra, refuerza tu puente con la falsa moneda, que ya llegan los bandoleros en guerra. Vienen buscando el oro de entre las ramas de los árboles al pie de la montaña que decoran con sus vivos colores las bases de la Alhambra. Al fin tus huellas desaparecen de la cuesta del Chapiz, del camino del Sacromonte y del Albaicín. 20 años después, perduras en el recuerdo de los gitanos en vida eterna y de los que cada mañana miran al cielo. Te busco y yo te encuentro, Tatiana, cuando miro al cielo porque te extraño, cuando huelo la arena en primavera o cuando bebo de las orillas del Darro. Qué bonito, Eduardo. Muchísimas gracias por venir, por la entrevista, por tu arte, por esa personalidad maravillosa que tienes, por seguir siendo poeta y decirlo con orgullo, poeta gitano y decirlo alto Exacto. y claro. Muchísimas gracias, Eduardo. Te invitamos a venir porque te auguro un futuro muy brillante y nos gustaría volver a entrevistarte en un tiempo aquí en vida. Yo encantadísimo. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Y vosotros seguir conectados con Vida. Tenemos muchos más consejos para que vuestra vida sea cada vez mejor.